que saber es que JavaScript es un lenguaje de programación. Con él vamos a poder desarrollar diferentes aplicaciones, principalmente para páginas web. Las aplicaciones que se desarrollan con JavaScript se conocen como páginas web dinámicas. El dinamismo de estas páginas web tiene que ver con efectos de texto, animaciones, tanto del texto como los diferentes elementos, como imágenes, y acciones. Cuando hablamos de acciones, es cómo el sistema va a responder a la interacción con el usuario, como hacer clic con el mouse o presionar alguna tecla. Veamos primero algunos ejemplos de páginas desarrolladas utilizando el lenguaje JavaScript. Esta página web, desarrollada por w3schools.com, nos permite probar nosotros mismos el lenguaje. Como ven, acá tenemos el lenguaje JavaScript. Inicia por acá y termina con el cierre de la etiqueta script. Más adelante vamos a ver cada una de las partes del lenguaje y cómo se desarrolla. Por el momento, lo que nos interesa es lo que hace este script. En este caso, lo que hace es validar un formulario, que es una de las primeras funciones que se definió para el lenguaje. Yo debería escribir mi nombre y si no, él me va a mostrar un mensaje de error. Debe ingresar su nombre. Si escribo mi nombre y hago clic en enviar, mi formulario sería procesado. Otro ejemplo lo encontramos en este sitio. Como podemos ver, el sitio reacciona a una acción del usuario que se llama un mouse over, que es cuando pongo el mouse sobre alguno de los enlaces. Vemos acá un menú desplegable creado con JavaScript. Otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer con JavaScript son galerías como esta que encontramos en el sitio Monofactor. Un ejemplo un poco más avanzado y ya desarrollado con una librería que se llama jQuery es este sitio, el cual nos muestra menús con más animación. Cuando entro al menú, me despliega la información y los submenús respectivos. Se dice que los lenguajes como JavaScript son interpretados porque son compilados por un navegador en el momento en que el usuario los va a necesitar y no es necesario compilarlos previamente. Hablemos ahora un poco de la historia del JavaScript. A principios de los 90, la navegación era muy lenta y se vio la necesidad de un lenguaje interpretado por los navegadores. Esto porque cada vez que había que hacer la validación de un formulario, la información viajaba desde la computadora hasta el servidor. El servidor verificaba los datos y devolvía la información al usuario. Con las conexiones de internet tan lentas, esto implicaba que el usuario tenía que esperar muchísimo tiempo para ver los resultados de un formulario sencillo. Brendan Eich de Netscape crea entonces el lenguaje LiveScript, que pretendía precisamente ser interpretado directamente en el navegador. Poco después, Netscape firmó una alianza con Sun Microsystems para desarrollar lo que conocemos hoy como el lenguaje JavaScript. Ellos cambian el nombre por el de JavaScript y es un dato interesante porque JavaScript no tiene absolutamente nada que ver con Java. La decisión fue una decisión de mercadeo porque Java en ese momento era un lenguaje de mucho auge y JavaScript sonaba bonito para poder promocionar el lenguaje. Posteriormente, en 1997, ECMA recibe la especificación de JavaScript 1.1. ECMA es la Asociación Europea de Manufactores de Computadores y se dedica principalmente a generar estándares para lo que es tecnología de información y comunicación. Posteriormente, ECMA crea la especificación ECMA 262 para ECMAScript. ECMAScript es el nombre adoptado por la asociación y es exactamente lo mismo que el lenguaje JavaScript.
Como hablamos, JavaScript es el nombre comercial. En el 1997 se aceptó la primera especificación oficial del JavaScript. Para el 98 se generó la segunda especificación y se hicieron algunas modificaciones para que fuera aceptada por el ISO. Posteriormente, en el 99 se da una tercera edición. Se han seguido dando ediciones de JavaScript o ECMAScript hasta la actual, que es la de junio del 2011, que corresponde a la edición 5.1. En la página de ECMA International podemos encontrar los detalles de la especificación. Como pueden ver, estamos en la edición 5.1 y desde este sitio se puede descargar en formato PDF o en HTML la especificación completa del lenguaje. JavaScript se puede programar prácticamente con cualquier IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado que nos sirve para generar código de programación. Como JavaScript es un lenguaje muy sencillo y se va a ejecutar en el navegador, no necesitamos compilarlo. Puedo programar perfectamente desde Notepad. Sin embargo, hay algunas funciones de otros IDEs que me van a facilitar la programación. Uno de ellos es el Notepad++, un IDE gratuito que me permite programar en diferentes lenguajes. Uno de ellos es JavaScript. Como ven, él tiene resaltado de texto, pero carece de autocompletado. Otro IDE muy utilizado es el Eclipse. El Eclipse es un IDE gratuito también, muchísimo más completo porque nos permite para otros lenguajes de programación hacer la compilación del código. Por lo tanto, va a ser un poco más pesado. Sin embargo, también tiene las características de resaltado de texto y el autocompletado, por lo menos de las funciones básicas. Un IDE muy utilizado por su interfaz gráfica para HTML, CSS y la inclusión automática de algunas funciones de JavaScript es el Dreamweaver. Como vemos, también nos muestra resaltado de texto y sugerencias para algunas de las funciones. Dreamweaver, a diferencia de los otros dos, es de pago, por lo tanto necesito una licencia para utilizarlo. El último IDE que vamos a ver es Sublime Text. También es un IDE de pago, sin embargo es mucho más barato que Dreamweaver. No ofrece interfaz gráfica, pero nos ofrece el resaltado de texto y nos permite ver las funciones y completar inclusive la información de las variables, haciendo la programación bastante más sencilla. Sublime Text tiene otras funciones que por tiempo no podemos ver. En este tutorial vamos a tratar las expresiones regulares. Para empezar, vamos a dar unas pequeñas definiciones sobre expresiones regulares. Una expresión regular es un patrón que describe a una cadena de caracteres. Una expresión regular nos sirve para encontrar patrones dentro de una cadena. Por ejemplo, cuántas veces se repite en un texto un determinado carácter. Las expresiones regulares están recogidas en el paquete javautil.regex, que nos proporciona una serie de clases para poder hacer uso de las mismas. Este paquete está formado por la clase Matcher, la clase Pattern y por una excepción llamada Pattern Syntax Exception. La clase Pattern es la representación compilada de una expresión regular. La clase Matcher es un objeto que se crea a partir de un objeto Pattern mediante el método pattern.matcher. Este objeto Matcher es el que nos permite realizar operaciones sobre una cadena de caracteres que queremos validar. También debemos saber cómo formar una expresión regular. Para ello voy a explicar varias formas de crear una expresión regular.
tenemos que tener en cuenta la clase de caracteres. Este representa un carácter que sea A, B o C. El siguiente representa cualquier carácter que no sea A, ni B, ni C. El siguiente nos representa cualquier carácter que se encuentre dentro del rango entre la A y la Z, tanto minúscula como mayúscula. El siguiente nos representa un carácter que se encuentre entre la A y la D y a su vez o entre la M y la P. El siguiente nos muestra un carácter que se encuentre entre la A y la Z y un carácter que sea o la D, o la E, o la F. La siguiente clase de carácter nos valida un carácter que se encuentre entre la A y la Z y no sea ni B ni C. Y por último, el último nos muestra nos valida un carácter entre la A y la Z y que no esté comprendido ni entre M ni P. También existen unos caracteres predefinidos para la creación de expresiones regulares, que son los siguientes. El primero de ellos es el punto, que representa cualquier carácter. El ⁻d nos representa un dígito. El ⁻d mayúscula nos representa cualquier carácter que no sea un dígito. ⁻s minúscula nos representa un espacio en blanco, ya sea espacio blanco, tabulador, retorno de carro. Sin embargo, la barra S mayúscula nos representa cualquier dígito que no sea un espacio en blanco. ⁻w nos representa cualquier carácter, es decir, cualquier letra. A, B, C y ⁻w mayúscula cualquiera que no sea una letra. Por último, antes de empezar con los ejemplos, tenemos que tener en cuenta los cuantificadores a la hora de crear las expresiones regulares. Entre estos se encuentra la interrogación, que nos dice que X se repita una o 0 veces. El asterisco nos representa que X se repita 0 o n veces. Y el símbolo más nos representa que X se repita una o más veces. Otro tipo de cuantificador es el que se encuentra entre llaves, como el que podemos ver aquí. Este nos representa o nos dice que X se repite un número de veces exacto. El siguiente nos dice que X se va a repetir como mínimo n veces. Y el tercero nos representa que X se va a repetir como mínimo n veces y como máximo m veces. Bien, ahora después de esta pequeña introducción, vamos a ver unos pequeños ejemplos sobre expresiones regulares. El primero de ellos es el siguiente. Aquí el patrón nos va a validar todo lo que contenga una A seguida de una M o una P. Para ello compilamos el patrón, introducimos un texto y creamos el objeto matcher a partir del patrón. Y vamos a reemplazar todas las A seguidas de una M o una P por una X. Si ejecutamos podremos ver el resultado. Como podemos ver, todas las A seguidas de una M o una P han sido reemplazadas por una X. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar todos aquellos dígitos no numéricos que según el patrón 0 hasta 9 una o más veces. En el texto 1, 2,
3, 4 que tenemos a continuación. Usando el método split nos recogerá en un string las coincidencias del patrón, mostrándolas a continuación. Si ejecutamos, podremos ver el resultado. Como podéis ver, guarda en un array los valores que no están entre 0 o 9, una o más veces. En este caso nos muestra 1, 2, 3 y 4. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar en una cadena de texto el patrón S, indicando en qué posición empieza y en qué posición acaba, mediante el método fin. Si ejecutamos, podemos ver que encuentra S en la posición 1 y acaba en la posición 2. Encuentra S en la posición 6 y acaba en 7. Y así sucesivamente a lo largo de la cadena de texto. Por último, vamos a ver otro ejemplo en el que vamos a validar una cadena de texto. Vamos a buscar las coincidencias en una cadena. Para ello creamos un patrón. En este patrón vamos a validar las palabras o caracteres que estén comprendidas entre la H y la M. Si en nuestro texto ponemos H y ejecutamos, nos dirá que coincide. Sin embargo, si cambiamos H por cualquier letra que no esté comprendida entre M y H, nos dirá que no coincide. Por ejemplo, una A. Si ejecutamos, podemos ver que nos dice que no coincide. Bueno, esto es todo. Yo espero que os haya servido de mucha ayuda, que os deis cuenta de que las expresiones regulares tienen un uso ilimitado dentro de la programación. Y con esto me despido. Un saludo a todos.